el día de hoy en el webinar vamos a ver lo que es Crystal Reports primeros pasos, ¿no? ¿A qué hace referencia o cuál es el objetivo de este webinar? Es que nosotros podamos entender el funcionamiento de la herramienta Crystal Reports y cómo nosotros lograr editar un formato o crear o incluso uno nuevo. Y pues obviamente primero que nada pues tener la noción de qué compone, cuáles son los componentes principales dentro de un informe o un layout y qué es lo necesario saber para poder realizar ya sea la creación o la modificación de uno ya existente dentro de SAP, ¿vale? Ok, en nuestra agenda del día de hoy vamos a tener una pequeña introducción a Crystal Reports. Vamos a platicar un poquito de cómo es la estructura de los reportes dentro de Business One. Vamos a ver cómo se exporta un reporte ya existente, cómo se hace una edición dentro del formato y una vez que este ya se encuentre editado, cómo se realiza la importación a Business One de ese mismo formato, ¿vale? Y pues se va a mostrar una demo de todo esto, ya en vivo dentro de SAP. ¿Ok? Pues bien, Crystal Reports como tal, ya hace más de 10 años, es una herramienta estándar utilizada por Business One para lo que es el diseño y la personalización pues, de nuestros reportes. Con esta herramienta nos es posible modificar documentos ya existentes dentro de SAP, que son los famosos reportes nativos, o incluso agregar nuevos. Podemos incluso también a esos formatos nativos agregarles información adicional y todo esto pues proveniente de nuestra misma base de datos. Esto nos permite adaptar los formatos de impresión de acuerdo a las necesidades de cada empresa, ¿vale? Bien, la estructura de reportes dentro de Crystal Reports. Tenemos lo que es la ubicación de los reportes estándar. Dentro de Business One se cuenta con una bóveda en donde nosotros vamos a poder llegar a los formatos de una manera muy fácil y esto nos va a ayudar a nosotros poder identificar cuál es el formato que nosotros necesitamos editar o bien en dónde vamos a guardar un reporte que nosotros hayamos creado. Todo esto ahorita se los voy a mostrar dentro de Business One. También, bueno, diferencia entre PLD y Crystal Reports. Actualmente dentro de Business One tenemos dos formas de editar formatos y es mediante la herramienta PLD y Crystal Reports. La herramienta PLD empezó a trabajar con la edición de los formatos muchísimo antes de que SAP adquiriera Crystal Reports y era como la herramienta pues viejita, por así decirlo, que te limitaba mucho lo que era la estructura y el diseño de los formatos. Y después cuando entró Crystal Report, pues ya una herramienta más completa con mayor alcance, pues se empezó a migrar todos esos reportes
o se empezó a optar por empezar a los reportes que se fueran agregando en las diferentes versiones a ser desarrollados mediante Crystal Reports. Actualmente todavía dentro de SAP hay reportes funcionales, layouts funcionales en PLD, pero pues ahorita la recomendación es mediante un Crystal Report, ya que pues, es una herramienta más amigable y más intuitiva. Bien. Después vamos a ver lo que son la identificación de documentos basados en Crystal Reports. Es lo que les comentaba. Dentro de SAP existe una bóveda y es importante nosotros tener bien identificados los documentos, saber si son pertenecientes a la herramienta Crystal Reports o PLD, ya que pues de esta manera nosotros vamos a poder identificar cómo qué formatos sí podríamos modificar con Crystal Reports y qué formatos no, ¿vale? Ok, dentro de Business One existe un ciclo, yo le digo un ciclo infinito para lo que son los reportes, porque no importa de dónde tú empieces, eh, siempre va a ser un círculo sin fin, por así, si así lo queremos ver. ¿A qué me refiero? A que nosotros podemos iniciar este ciclo creando o modificando un reporte, importando alguno que ya tengamos, ejecutando un reporte o aplicando un layout en algún documento o bien exportando un documento ya existente. Aquí se pueden iniciar este ciclo desde cualquier punto, creando uno nuevo, editando uno nuevo, importando uno que ya se tuviera, o bien exportando un reporte para modificarlo, ¿vale? Vamos a ir a SAP para que les pueda mostrar a detalle todo esto que les comento, ¿ok? Bien, una vez que nosotros ya tenemos nuestro cliente de SAP abierto, eh, hay una ruta específica para nosotros poder llegar a la bóveda en donde se encuentran los formatos almacenados. Aquí es importante mencionarles que esta ruta no va a ser visible para todos los usuarios. Aquí es importante validar el tema de sus permisos y la licencia con la que cuenten, porque al ser un proceso pues de un administrador, pues sí pide permisos específicos para poder ingresar a la ruta, ¿vale? La ruta es la siguiente: gestión, inicialización de sistema, perdón, definiciones, general, y tenemos la opción que dice gestión de informes y de layouts. Esta va a ser nuestra bóveda dentro de Business One, en donde nosotros vamos a poder acceder a todos los reportes o todos los informes que tengamos, perdón, todos los reportes o todos los layouts que tengamos dentro de Business One. Ahora bien, aquí hay una diferencia muy grande entre lo que es un informe y un layout. El informe como tal es una representación gráfica de información a la cual nosotros podemos, de la cual nosotros podemos disponer, pero de una manera ya, ¿cómo decirlo? Parametrizada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros al ejecutar un informe, en automático el sistema, bueno, depende mucho de cómo lo configuren, pero técnicamente un informe te va a mostrar información que tú previamente ya le hayas inyectado a tu RPT, a tu archivo Crystal Reports, y únicamente pues te va a mostrar información que
se obtiene mediante algún parámetro. ¿Qué quiere decir esto? Em, Supongamos que tenemos un informe de ventas anuales. Pues cuando tú abres un informe de ventas anuales, eh, te va a pedir cierta información para que pueda acceder a la información, como por ejemplo rango de fechas, de qué cliente a qué cliente. Es información que tú vas a tener que ingresar para obtener un resultado esperado. Un layout como tal es un documento impreso, una representación impresa de lo que se tiene en pantalla al momento de ejecutarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, yo voy y abro una factura y previsualizo mi layout. Yo no le voy a tener que ingresar a este layout para qué cliente quiero consultar, qué folio quiero consultar. Automáticamente el sistema va a detectar que estoy pidiendo información de lo que tengo en pantalla o en ventana activa, que en este caso, pues es mi factura de clientes, ¿vale? El sistema en automático está detectando que debe de mandar a visualizar lo que tengo en pantalla, en ventana activa en ese momento. Y un reporte, perdón, un informe, pues sí, literal. Si yo abro algún informe de ventas, pues aquí me va a pedir información, ¿no? Los famosos criterios de selección. Yo voy a seleccionar este tipo de documento, fecha del ejercicio, grupo de clientes. No, el sistema no va a interpretar que lo que se tiene, el sistema no sabe qué es lo que va a mostrar hasta que nosotros lo parametricemos, ¿vale? Bien, el día de hoy vamos a mostrar esos primeros pasos para nosotros poder manipular lo que son los layouts ya existentes, que es lo que normalmente o comúnmente se solicita mucho aquí en el área de soporte, que es agregar un nuevo campo, cierta información, que quiero que esto no se ve muy pequeño, necesito hacerlo más grande. Son esas pequeñas ediciones que se pueden realizar a los informes sin mayor tema, ¿vale? Porque bueno, igual, si nos adentramos mucho a todo lo que es el tema de Crystal Report, pues nos llevaríamos aquí medio día, ¿no? Que es normal, aproximadamente lo que dura ya un curso de Crystal Reports básico. La intención de este webinar es mostrarles esas modificaciones que pueden ser posibles de una manera muy sencilla, ¿vale? Nosotros tenemos dos formas de poder extraer un formato. Bueno, técnicamente son tres, pero nos vamos a enfocar en las dos más fáciles, que es la primera, previsualizando el layout. Y una vez que el sistema nos arroje la vista, nosotros desde este botón que dice exportar informe, lo vamos a poder guardar ya directamente en nuestro equipo. Aquí es importantísimo mencionarles que se cuenta únicamente con una licencia por instalación. ¿Qué quiere decir esto? Que no sería posible que tengan la herramienta Crystal Reports instalada en diferentes equipos, ¿no? Aquí la recomendación es únicamente que el Crystal Report se encuentre instalado en el servidor de aplicaciones y desde ahí trabajar con la modificación de los informes, de los layouts.
Técnicamente, pues esto es algo que tendría que estar haciendo el administrador interno, y por eso es que SAP únicamente otorga una licencia, ¿vale? Pues bien, como les comentaba, podemos exportar el formato desde aquí y obviamente aquí seleccionar la opción que dice RPT, porque si no, no lo va a exportar como un PDF por default. Tenemos que seleccionar la opción de RPT para que lo podamos nosotros abrir desde la herramienta. La exportación ha finalizado, o bien nosotros nos vamos al icono del diseñador de layouts, que es el que nos va a mostrar ya en específico todos los reportes que están asignados al documento de factura de deudores. Y aquí es donde a nosotros nos va a permitir ver el nombre del archivo, el nombre del layout y qué tipo de formato es lo que les comentaba. Un formato PLD o un formato CR, que vendrá siendo Crystal Reports, ¿ok? Aquí es muy importante que validen esto cuando quieran exportar un documento, que el documento sea Crystal Reports, si no, no les va a permitir exportar el documento para la edición, ¿vale? Entonces, nos vamos a la gestión de layouts y en automático nos va a mandar a la bóveda donde se encuentran todos los layouts, pero que están vinculados a lo que es factura de deudores, artículos. Si yo llegara a esta misma ventana de gestión de informes de layout desde la ruta principal, que es gestión, definiciones, general, gestión de informes y de layout, el sistema, o más bien la ventana que nos abre, aunque es la misma, no nos va a mandar como a la ventana o a la vista general, y nosotros tendríamos que dirigirnos mediante este camino para poder llegar al mismo destino. Aquí la recomendación es que lo abran la gestión de informes y de layout dentro de o desde el documento en donde se tiene el formato que se requiere modificar. ¿Por qué? Pues porque ya en automático te va a mandar a la bóveda en donde se encuentran, ¿vale? Otra cosa muy importante es que los layouts cuentan con un ID. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes pueden ver en la primera columna, tenemos el ID de layout, que es el que nos va a indicar en dónde se encuentra guardado el layout. Y empieza con 3 letras, que es INB. ¿Qué quiere decir esto o qué quieren decir estas letras? Estas letras tienen una importancia porque son las iniciales de la tabla a nivel base de datos de donde se está almacenando el layout. Aquí es importante también que para que puedan hacer uso o modificar los formatos, pues tengan un poquito de noción de cómo está compuesto Business One a nivel base de datos, porque esto nos va a permitir poder editar los formatos o agregar información adicional a los formatos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir todo esto? Que dentro de Business One, voy a cerrar estas ventanas, nosotros de manera gráfica tenemos esta ventana, ¿no? Factura, tenemos una cabecera
que es nuestra parte superior de la factura, donde vienen datos que únicamente se muestran una sola vez, como el cliente, el nombre, persona de contacto, folio, estatus, fecha de contabilización, de vencimiento y de documento. Totales, lo que son los impuestos, saldos vencidos, comentarios, empleados de ventas, propietarios y uso principal. Pero también, o incluso también si se tuvieran campos de usuario creados, es información que únicamente se va a visualizar con un solo valor. Y también tenemos una sección como la que es esta de contenido, en donde se va a repetir información. Aquí pueden ir en el número de líneas dadas de alta y pues varios campos, ¿no? Como el código del artículo, la cantidad, precio por unidad, descuento, indicador de impuestos. ¿A qué voy con todo esto? Que los formatos, los layouts de Crystal Reports están compuestos por tablas. Aquí les comentaba que por eso es necesario que tengan un poquito de conocimiento de base de datos, porque a nivel base de datos, la información que estamos viendo ahorita en pantalla se guarda en tablas. En este caso, aquí visiblemente hay dos tablas. La tabla principal, que va a ser la tabla de cabecera en donde se guarda información que no es repetitiva, y tablas secundarias en donde se va a guardar información en registro, ¿no? Información que en un mismo campo se va repitiendo. ¿Cómo puedo yo saber a qué tabla se está guardando o en qué tabla, el nombre de la tabla a la que pertenece la factura, cómo se llama el campo? Para nosotros poder consultar todo esto, en la parte superior vamos a tener la opción de visualizar y la segunda, que es información de sistema. A lo mejor ahorita los estoy revolviendo un poquito, pero pues todo esto es necesario para poder comprender cómo poder consultar la información y cómo poder llevarla a nuestro reporte de impresión, ¿vale? Una vez que nosotros activemos la opción de información de sistema, cuando nosotros posicionemos nuestro cursor sobre un campo, en la parte inferior izquierda nos va a aparecer hasta el último una palabra compuesta por 4 letras, separado de una coma y otra palabra, ¿vale? ¿Esto a qué hace referencia? Las primeras 4 letras que están en mayúsculas van a hacer referencia al nombre de la tabla. Y después de la separación por la coma, lo que dice, por ejemplo, aquí CarCode, va a hacer referencia al nombre del campo sobre el que tenemos el cursor encima. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este campo que se llama cliente, en donde visualmente yo estoy viendo el código del cliente, nos está indicando que se encuentra dentro de la tabla OINB y el campo se llama Card Code. ¿Por qué es importante saber esto? Porque de esta manera nosotros vamos a mandar llamar así los campos a nuestro layout. ¿Ok? Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí al folio, ¿no? Tenemos que pertenece a la misma tabla OINB, pero el campo no se llama Card Code, el campo se llama DocNum. La mayoría de los campos tienen nombres abreviados en inglés, por lo que pues va a ser muy fácil poder identificarlos, ¿ok? Por ejemplo, si yo me voy aquí a la parte de comentarios y pongo el cursor, dice que la tabla se llama OINB y el campo se llama Comments, ¿vale? ¿Qué pasa si yo pongo mi cursor sobre la parte de los detalles?
mi tabla principal, o mi tabla en donde está guardado este campo, esta información, ya no se llama OINB, se llama INB1 y el campo se llama Item Code. ¿Por qué cambia el nombre de la tabla? Porque como les comentaba, todos los documentos dentro de Business One están compuestos no nada más por una tabla, sino que tienen tablas secundarias de donde se va a consultar más información. ¿Vale? Y pues bien, una vez ya sabiendo esto, vamos a irnos a la parte de nuestro reporte, ¿vale? Entonces habíamos quedado que era aquí, en el gestión de layouts, le damos aquí y vamos a validar que el formato que está seleccionado es el que dice facturas FDI 4.0 y pertenece a Crystal Reports. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Le vamos a dar clic en editar. Aquí va a venir una información general de ese reporte. Nos dice que su nombre se llama Facturas FDI 4.0. La última actualización del formato fue del día de hoy. Lo creó Manager, o en este caso fue Manager el que lo dio de alta a SAP, fue el que lo importó. Y está en un estatus activo. ¿Qué quiere decir esto? Que pues puede ser, está disponible para que lo puedan visualizar, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar en editar. Es necesario, como les comentaba anteriormente, que esto lo hagan desde el servidor, ya que en el servidor es donde se encuentra instalada la herramienta. Y si ustedes quieren hacer esto de editar desde un equipo y no se tiene la herramienta, pues aquí les va a marcar un error, ¿ok? Una vez que nosotros le damos en editar, en automático nos va a abrir esta interfaz. Esta ya es la herramienta de Crystal Reports. Y aquí nosotros vamos a poder visualizar las entrañas de este layout, ¿vale? Si nosotros lo vemos de una manera de datos, pues incluso se ve raro, ¿no? Se ve muy diferente a como lo visualizamos ya en PDF, que es esta vista previa, o sea, cambia demasiado, ¿no? Esto es lo que nosotros vamos a ver dentro de SAP y esto es lo que estamos viendo en el modo diseño, ¿ok? Por ejemplo, ¿se acuerdan de que pusimos nuestro cursor en el folio del documento y se llamaba DocNum? Pues bien, aquí está la etiqueta y aquí está nuestro campo, miren, DocNum. Eso quiere decir que este campo nos va a estar trayendo el folio del documento. Por ejemplo, el código del cliente se llamaba CarCode y aquí lo estamos visualizando, ¿no? CarCode. Dirección de entrega. Y pues bien, a grandes rasgos, esto es este es el cuerpo del layout visto desde Crystal Reports. Ahora bien, voy a abrir un formato nuevo para mostrarles la estructura de un formato. La estructura de cómo está compuesto un layout o incluso un informe. Vamos a cerrar esta vista previa. Y vamos a separar esto para que no se vea tan amontonado. Nuestro layout va a estar compuesto por varias secciones que son muy importantes porque aquí depende de donde nosotros coloquemos la información, es como el layout la va a interpretar y la va a mostrar ya en la representación gráfica. Tenemos nuestro diseño, nuestro formato está conformado por 5 secciones, las cuales son encabezado de informe, encabezado de página, detalles, pie de informe y pie de página. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo,
la información que nosotros arrastremos aquí al encabezado de informe es lo que únicamente se va a visualizar en la primera hoja de nuestro layout y en la parte superior. Si nosotros colocamos información aquí, al momento de nosotros visualizar información, efectivamente se va a ver hasta arriba, pero únicamente en la primera hoja, ya que es el encabezado de nuestro informe. Tenemos también después el encabezado de página. En esta sección se va a visualizar al principio de cada hoja. Bueno, todo lo que agreguemos a esta sección lo vamos a poder visualizar al principio de cada hoja. Siempre. ¿Por qué? Porque es nuestro encabezado de página. Por ejemplo, si es una página 2, una página 3, y queremos nosotros que en todas las páginas diga, por ejemplo, factura y el folio, pues la información la vamos a poner aquí para que se repitan todas las hojas que se generen. ¿Vale? Después tenemos los detalles. Aquí va a ir la información que se va a repetir, como toda la parte de contenido de nuestra factura. Todo lo que sean artículos se va a colocar aquí porque es la sección en donde se va a repetir información. No es, vamos a poner el nombre de un campo y se va a repetir en el número de veces que se haya dado de alta dentro de Business One. Después tenemos el pie del informe, que es la información que se va a ver una sola vez en la última hoja, en la parte inferior, que es como que la parte contraria al encabezado del informe. Y tenemos lo que es el pie de página. Esta es la información que se va a repetir al final de cada hoja hasta abajo, como por ejemplo el número de página, ¿no? Aquí ponemos un campo de número de página y en cada página nueva aquí va a haber un dato que te va a indicar página 1 de 5, página 2 de 5, página 3 de 5. Es información que se va a ir repitiendo. Los reportes de Business One, pues ya traen más secciones y traen ya más edición, pero la edición estándar o la forma estándar en la que te presenta Crystal Reports un layout o un informe es esta, ¿vale? Pero a nosotros ahorita lo que nos importa es poder manipular un formato que ya esté un layout que ya esté creado y agregar información. Nosotros no necesitamos ahorita, en estos primeros pasos de Crystal Reports, no necesitamos meternos tanto a eso, simplemente que nos pidieron que en el encabezado del layout nos pidieron agregar una leyenda, ¿no? O en el pie de página nos pidieron agregar información bancaria o algunos términos y condiciones que pues como tal nada más es texto y pues no necesitamos adentrarnos tanto al mapeo de campos y todo eso. ¿Ok? Pues bien, continuando, tenemos dentro de Crystal Reports dos secciones, que es la de diseño y la de vista previa. En la vista previa nos va a mostrar cómo se visualiza el formato ya en una representación gráfica y en el nivel de diseño nos va a mostrar todo lo que está arrastrado aquí al cuerpo de nuestro layout y todo lo que se va a poder ver. Por ejemplo, aquí hay una sección que si nosotros le damos en vista previa, no se ve, pero porque ya tiene aquí condiciones para que se oculte, ya cositas más avanzadas que se pueden ir parametrizando. Pero ahorita lo que a nosotros nos importa es entender lo que ya se encuentra visible dentro de nuestro formato y poder llegar a hacer alguna que otra modificación.
como les comentaba, si aquí nos ponemos a detallar cada una de las funciones, nos podemos llevar incluso horas, si no es que hasta días. Entonces, pues no queremos que esto sea muy largo. El objetivo de este webinar es mostrar esos primeros pasos, ¿vale? En la parte derecha tenemos nosotros nuestro explorador de campos y la primera opción nos dice que nos va a mostrar los campos de la base de datos. Si nosotros le damos clic al símbolo de más, nos va a desplegar estas tablas, bueno, estos iconos con nombres que hacen referencia al nombre de las tablas, ¿ok? Por ejemplo, aquí está la OINB, que si recuerdan hace unos minutos, la tabla OINB pertenece al encabezado de las facturas. Y también tenemos la tabla INB1 que pertenece a la parte de los detalles de la factura, como son los códigos de los artículos y toda la información que se repita, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos vamos al dato maestro del socio de negocios, vemos que la tabla ya se llama OCRD y ya no forma parte de la INB o de la OINB, sino tiene otro nombre, OCRD. Si nosotros vamos a Crystal Report, podemos también ver que la tabla OCRD se encuentra agregada. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ya vamos a poder agregar información, no nada más de lo que está dentro de nuestra factura, sino que si nosotros quisiéramos agregar información adicional del cliente, lo podemos hacer. ¿Ok? RFC, a qué grupo pertenece, si llega a contar con algún nombre extranjero, podemos agregar información del contacto como teléfono, correo, si tienen un sitio web, ¿vale? Personas de contacto, alguna condición de pago que se necesite agregar a la factura. Aquí ya depende de, como les comentaba en la presentación, esto va a depender de la necesidad de cada empresa. ¿Ok? Asimismo, si nosotros le damos clic a la flechita del código del artículo, nos va a llevar al dato maestro del artículo. Aquí, por ejemplo, a nivel factura, nosotros no podemos ver a qué grupo de artículos pertenece o cuáles son sus unidades de medida, ¿no? Unidad de medida de inventario, de ventas, de compras. Y si nosotros quisiéramos agregar información de los datos maestros del artículo al reporte, pues aquí ubicamos que la tabla de los datos maestros del artículo se llama OITM, ¿ok? Y el nombre del campo. Entonces, nos vamos a nuestro layout y son tablas que ya están vinculadas al layout. Aquí está la OITM. Ahora, ¿cómo nosotros podemos agregar información adicional? Vamos a ir primero que nada, validar el nombre del campo que necesitamos agregar. A lo mejor, un ejemplo rápido. Tenemos nuestra fecha de contabilización, pero quiero que, suponiendo que se trate de una... bueno, podemos ocupar este ejemplo de la factura, pero requerimos que también en nuestra factura, además del número del artículo, también podamos ver el nombre del artículo, ¿no? Y como podemos ver, creo que aquí, si mal no recuerdo, no se veía. Vamos a validar nada más. Ah, no, ok, sí se ve. ¿Qué otra cosa podríamos agregar que fuera necesaria? Mm, bueno, supongamos que nosotros no queremos que
únicamente diga código, sino que queremos que diga número de artículo porque pues código no se entiende y queremos que en lugar de que diga código, diga número de artículo. Nosotros nos vamos a ir a nuestro diseño. Vamos a ubicar la sección en donde está escrita esa información y vamos a detectar que aquí hay un pequeño recuadro en donde está escrita la palabra código. Nosotros la vamos a seleccionar y con un doble clic vamos a poder editarla. Borramos y le vamos a poner número de artículo. Ahora, si nosotros hacemos una vista previa, vemos que se ve como cortado. Seleccionamos nuestro campo y lo podemos hacer más grande para que ya no se vea cortado, que muchas veces es lo que pasa. Por ejemplo, en los campos de los precios, cuando son muchas cifras, si el campo está demasiado pequeño, se ven estos famosísimos símbolos, ¿no? De numeral. Esto es porque el campo no tiene el tamaño suficiente para representar la información, pero únicamente con que nosotros lo agrandemos, ya se ve la información. Ahora, por ejemplo, este formato no tiene logo y quisiéramos agregarle uno, nos vamos aquí a un apartado que se llama insertar imagen y nos va a desplegar aquí, bueno, vamos a ir dentro de ya de Windows, vamos a ubicar la ruta de la imagen, le vamos a dar doble clic y la va a pegar. Aquí, ojo, bueno, aquí nos está indicando que el tamaño de la imagen es este recuadro en color negro. Si yo la pego aquí, me va a hacer un movedero de campos. Vamos a darle que sí. Y ahorita lo vamos acomodando todo. Ok, aquí ya la pegó, pero pues la podemos nosotros manipular para hacerla más pequeña. Y aquí nada más es cuestión de ir acomodando nuevamente, ¿no? Y agregamos nuestro logo. Muchas veces nos pasa de que hacen cambio de logo y nos suben un ticket. Necesitamos que nos cambies el logo en todos nuestros formatos. Pues esta es la manera más fácil de hacerlo, ¿no? Literalmente nada más es aquí darle clic en insertar imagen, insertas tu imagen, la adecuas al tamaño necesario y listo. La herramienta Crystal Reports es muy intuitiva, es necesario estar explorando, o sea, ahorita te les digo, nos podemos llevar horas y horas y ver cosas, pero pues a grandes rasgos, esto es lo que nos permite hacer la herramienta. Si nosotros quisiéramos agregar un campo nuevo, por ejemplo, de la INB1, que era la de los detalles del artículo, le damos clic aquí en INB1, en el más, y vamos a identificar el nombre del campo que quisiéramos agregar, ¿no? Aquí depende de la necesidad de cada quien, qué información requiera. Obviamente, pues, ya tuvieron que haber identificado en SAP cómo se llama. Y una forma de agregarlo es dando un clic sostenido, arrastramos y como es un campo de detalle, lo pegamos en la sección de detalles. Y en automático te va a poner una etiqueta arriba. Nosotros esta etiqueta la podemos mover a las demás etiquetas para que se visualice y podemos renombrarla, ¿vale? Si quisiéramos que se visualice igual que las demás, seleccionamos cualquier otra, clic derecho, copiamos el formato y lo pegamos. Espérenme tantito porque aquí también es cuestión de ir acomodando. Y de esta manera nosotros ya agregamos información adicional a la parte de detalles de nuestro formato, ¿no? Aquí nos podemos llevar horas viendo demasiadas cosas, pero pues
prácticamente esto es como lo más básico cuando se necesite agregar esa pequeña información. A lo mejor yo no quiero que mi factura diga dirección, sino, o quiero que diga dirección fiscal, ¿no? Seleccionamos la etiqueta y le ponemos dirección fiscal y listo. Aquí que nos pidió, al ver la vista previa, nos pidió nuevamente una conexión a la base de datos. Para este ejemplo, como esta es una conexión SQL, pues vamos a poner el nombre de nuestro usuario de SQL y nuestra contraseña. Y listo, aquí aparece nuestra etiqueta de tipo. En este caso, esa factura no cuenta con información en ese campo, pero aquí se visualiza. Pero ya aparece la modificación a la etiqueta que dice dirección fiscal, ¿vale? Son pequeñas modificaciones que a lo mejor eh, son fáciles de realizar y que las podrán hacer ustedes mismos, ¿no? Sin la necesidad de levantar con nosotros un requerimiento. Y ahora bien, vamos a guardarlo para que lo podamos importar, ¿vale? Le damos como cualquier otro documento, archivo, guardar como, y vamos a ponerle factura, prueba. Ahora, factura prueba, algo muy importante, factura prueba es el nombre del archivo a nivel Windows. Pero internamente, cuando lo montemos a SAP, se va a llamar factura CFDI 4.0. Si nosotros lo cargamos hacia el sistema, lo que vamos a hacer es sobreescribirlo. Entonces, si nosotros no quisiéramos sobreescribirlo porque a lo mejor eh, lo que agregamos no fue correcto, aquí la recomendación es cambiar el nombre interno del formato y esto lo vamos a hacer desde archivo, resumen de información y aquí le vamos a poner factura prueba, ¿vale? Autor Luis Gómez. Palabras claves, comentarios, le podemos poner aquí. Se agregó etiqueta. Guardamos. Guardamos nuevamente. Y para poder importarlo a SAP necesitamos cerrar. Ahora, ¿de qué manera lo vamos a poder importar? Estando dentro de la factura, nos vamos a ir al iconito, layouts, y le vamos a dar en gestionar. Aquí es muy importante ver del código de donde nosotros lo exportamos. En este caso el código es INB2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque dependiendo del código que pongamos es como internamente SAP lo va a guardar. Si nosotros lo guardamos en otra ruta, aunque sea un formato de factura, no lo vamos a poder visualizar en el documento de factura. Le damos importar. Aquí le vamos a dar siguiente. Vamos a explorar y vamos a seleccionar el archivo que fue factura prueba. Lo abrimos y aquí le vamos a indicar que es un layout, que fue lo que vimos ahorita, los documentos que se visualizan con la información que se tenga en pantalla. Vamos a esperar unos segundos a que cargue. Y en estos tres puntitos nosotros vamos a indicarle en qué parte de la bóveda lo vamos a guardar y para eso es importante tener bien identificado el nombre que es INB. INB, y aquí nos va a decir en automático factura deudores servicio, factura deudores artículo. Vamos a decirle que es para factura deudores artículo. Le damos en finalizar.
Y esperamos a que se cargue. Aquí ya se pudo importar, le damos cerrar y ya vamos a tenerla aquí en nuestra bóveda de facturas. ¿Vale? Si nosotros quisiéramos validar ese formato, vamos a darle en archivo, previsualizar layout. Tenemos parametrizado como estándar el facturas FDI, pero nosotros vamos a buscar el que diga factura prueba. Le damos OK. Y si todo sale bien, nos va a mostrar la información. ¿A qué me refiero? A que luego es necesario, a que luego cuando se hacen modificaciones en los formatos es necesario nuevamente hacer la conexión a la base de datos, que fue la ventanita esa que me apareció pidiéndome nombre de servidor y usuario y contraseña. Y aquí ya está nuestro formato modificado. Agregamos el logo, le cambiamos el nombre a la dirección para que dijera dirección fiscal y agregamos otra columna que se llama tipo. ¿Vale? Y pues bien, técnicamente este es como el ciclo de Business One para Crystal Reports, cómo manipular un formato ya existente. También se pudiera crear uno desde cero, pero pues eso ya es un proceso más largo. Y pues ahorita nos llevaríamos todo el día, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda con esta parte de Hola la Luigi. edición? Sí, Hola. Bruno Medina nos pone una duda. En caso de que desde la visualización de la información de sistema no aparezca la tabla en el campo, ¿cómo la identificamos? Ok. Sí, mira, eso es muy importante. Hay campos que no tienen información, como por ejemplo los totales. Si se dan cuenta, estas ya son, siguen siendo campos, pero, miren, por ejemplo, el impuesto. Como tal, aquí no hay un nombre de tabla ni un nombre de campo. Vamos a ubicar que esta información está a nivel tabla, que es la tabla principal, que es la OINB. Una forma muy sencilla de identificar estos nombres es desde herramientas, consultas, generador de consultas. Aquí nosotros vamos a poner el nombre de la tabla OINB y le vamos a dar tabulador. De esta manera, el sistema nos va a mostrar el nombre de todos los campos que tiene esa tabla. Por ejemplo, estamos buscando el de impuestos. Por experiencia, yo ya sé que se llama BATSUM, entonces me voy directamente a la V. Y aquí está, este es el nombre del campo, BATSUM, que hace referencia al impuesto. Aquí sí ya va a ser un poquito más de talacha porque van a tener que, los campos que no tengan nombre van a tener que venir aquí. Esta es como la forma más fácil, ¿no? Buscarlos aquí o bien hay una pequeña herramienta en Business One en donde tú puedes consultar la información a nivel base, a nivel estructura de SAP, que bueno, ahorita no la tengo instalada en este equipo, pero también les puede ayudar para cuando tengan dudas de cómo se llama un campo, van y ahí buscan el nombre del campo. Pero pues sí, técnicamente esta sería como que la forma más rápida de ver el nombre del campo. Por ejemplo, el total del documento tampoco se visualiza, pero yo ya sé que el campo se llama DocTotal. Entonces nos vamos a la D y aquí dice total de documento, ¿vale? Son campos que si yo abro nuevamente mi archivo,
Y por ejemplo me voy a la OINB y busco doc total. Aquí lo voy a poder encontrar, doc total. ¿Alguna otra duda? Una duda, referente a la OINB, vendría siendo como la tabla general, en caso de que no encontráramos algún campo, ¿cierto? Así Entonces, es. para confirmar. O sea, ¿Dónde es la si ruta? ¿O cómo? por ejemplo, en la factura, ¿no? Los totales. Ajá. Este, me fue. Los totales que no aparecen en tabla así específica, vendrían, la mayoría podrían estar en la OINB. Así es, sí, mira, todo depende de en dónde esté posicionado el campo. Por ejemplo, ¿no? Que es un total. Si te das cuenta, si yo pongo mi cursor, no aparece abajo el nombre de la tabla ni el campo, pero Ujú, por la posición en donde está, yo intuitivamente sé que está dentro de esta tabla de detalles que se llama INB1. Entonces, si yo busco en mi generador de consultas la INB1, vamos a agregar por nombre, debe de venir ese campo que se llama total de línea, ¿no? Bueno, esto ahora sí que ya con la práctica pues te vas aprendiendo los nombres, ujú, por lo que pero veo. sí, sí, es cuestión de que estés pues practicando mucho y ahí ahora sí que metiéndote a las entrañas de aquí de los reportes y Ujú, poder saber cómo se llaman los campos. Mira, es line total de líneas. Este campo hace referencia a este total. Que ahora, una recomendación, bueno, en este caso, pues, como son campos que ya se encuentran dentro de los formatos, ujú. pues mira, si tú abres un formato para editar que ya tengas información, pues aquí ya viene, mira. Ya viene el campo, ¿no? Sí, ya viene line total, ¿ya viste? Ujú. El problema es conocer de cero. Sí, los que no están agregados, pues sí es un poquito más complicado ubicarlos, pero no imposible, o igual si ya llevas así demasiado tiempo y no logras encontrar el nombre de un campo y a qué tabla pertenece, pues nos puedes, nos puedes levantar un ticket para apoyarte indicándote el nombre del campo y a qué tabla pertenece o de qué manera lo puedes incorporar a tu layout. Perfecto. Ok, vamos, muchas gracias.